Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana, en la semana número 8, vamos a desagregar algunos de los temas que ya hemos venido topando, sobre todo lo que es el ensayo expositivo, y más adelante vamos a topar también qué es una contraargumentación. En este caso, y para adentrarnos un poco en el debate sobre las tecnologías, que ya lo habíamos hecho previamente, tenemos este título que es La inteligencia artificial, el superyo del siglo XXI. Es un título muy sugerente para la explicación que vamos a hacer a continuación. Es del autor Eric Sadin y nos inserta en el debate sobre todo de la tecnología en el siglo XXI, cómo la tecnología copa todos los espacios de los seres humanos y cómo esta tecnología está construida previamente para hacernos dependientes de la misma y corregir algunas fallas o errores humanos. Para iniciar, voy a tomar como ejemplo una parte del texto que versaba exactamente sobre la construcción de una máquina que le ganaría nada más y nada menos al campeón de ajedrez en 1997. Esta máquina se llamaba Deep Blue. Es básicamente una construcción algorítmica sobre las funciones de ajedrez. Eso para empezar, y como una especie de introducción para empezar a mirar qué nos dice el autor sobre este tema. ¿Qué puede expresar el autor frente a la realidad virtual, frente también a las ideas que emanan de la inteligencia artificial y sobre todo del concepto que emana de las grandes empresas sobre qué es la inteligencia artificial, ¿no? Como Google, Microsoft, Apple y en estos momentos también Huawei. En realidad, en lo que hace alusión específicamente el autor es sobre el papel del ser humano dentro de la creación de estas máquinas. Él plantea la idea de que la inteligencia artificial quiere colonizar el mundo, configurando el fin de la historia. ¿Qué es el fin de la historia? Básicamente, relegar al ser humano a actividades que no sean ciertamente actividades que tengan una especie de creación o falencia, en este caso, digamos, como por ejemplo, me invento, la reproducción. Pero estas cuestiones algorítmicas también van a permitir que la inteligencia artificial instale un modelo nuevo civilizatorio, es decir, un modelo civilizatorio basado, como le dije anteriormente, en algoritmos. Para eso tenemos otro ejemplo, que es la creación de una máquina en Japón, en una universidad japonesa, que luego de hacer e intervenir algunos personajes, sobre todo, que le iban insertando información, esta máquina creó una novela con modelos algorítmicos, y el nombre de la novela es El día en que una computadora escribió una novela. Tuvo algunos concursos en donde participó y ciertamente los críticos la aceptaron como una buena novela, sin saber que había sido escrita por un modelo o una máquina que cumple algunas cuestiones algorítmicas. Por otro lado tenemos la técnica. Es decir, la técnica que conocemos no es la técnica que llevó a la revolución industrial del siglo XVIII, sino más bien es la técnica como una sofisticación extrema para corregir esto que vemos aquí, que son las fallas humanas. Las fallas humanas que van a hacer que la inteligencia artificial quiera que el ser humano actúe lo menos posible dentro del proceso de producción o de reproducción social, o también dentro del proceso tecnológico. ¿Qué es deshacerse del ser humano? Es básicamente ordenar lo que el ser humano en concepto no puede hacer, es decir, no puede procesar ciertas variables, ya sean estas dependientes o independientes, o cualquier otro tipo de cuestionamientos frente a la razón de un ser humano. Tenemos también que esta inteligencia artificial y sus representantes, sobre todo la gente de Silicon Valley, tiene como misión la invención de programas, modelos y funciones que permitan que se reemplace al ser humano. Es decir,
ya no es el reemplazo del ser humano como era en la revolución industrial del siglo XVIII, reemplazándolo por una máquina dentro del proceso de producción a gran escala, sino más bien en todos los espacios de la vida social. Es decir, para poner otro ejemplo, nosotros el día de hoy en nuestros teléfonos celulares llevamos asistentes. Todas las compañías los tienen, asistentes que cuando tú les preguntas o les dices, ellos te generan una especie de respuesta que no depende de lo que en realidad tú, en este caso, entiendas por sofisticación, sino más bien depende también de un juego gigantesco de algoritmos que permitieron que este asistente construya una respuesta para ti, una respuesta específica, como un ejemplo básico es preguntarle al asistente de Google cómo o cuándo es un partido específico de básquetbol o de fútbol, entre otras cuestiones un poco más complejas. Tenemos también que la inteligencia artificial sobrepasa el poder cerebral cognitivo humano, es decir, estas computadoras o esta inteligencia artificial ha ido reemplazando en 100% al pensamiento o el raciocinio de los seres humanos, ha ido acumulando información de estos y básicamente hay una brecha gigantesca entre una máquina y el cerebro cognitivo humano. Esto tiene que ver mucho con la idea del super yo, planteada por Sigmund Freud, que es básicamente el super yo, y lo que haría la inteligencia artificial es la representación de los ideales morales y culturales del individuo. Es decir, el individuo se representa a sí mismo en un punto específico en la inteligencia artificial. Es un deseo del ser humano conocer y representar la gran mayoría de cosas. ¿A qué me refiero con representar? Hay otro experimento del cual habla Sadin, donde dice que algunos algoritmos insertados a una máquina de Google han permitido que ésta exprese sus intenciones de pintar, y han salido algunos cuadros un poco extraños, pero que ya le van dando autonomía a la computadora y sobre todo le van quitando espacio a la inteligencia humana como procesadora de esta información y que la ingresa dentro de las máquinas. Por otro lado, la inteligencia artificial emprende acciones sin validación humana previa. Es decir, para hacer un ejemplo súper pequeño, el momento en que tú llegas a tu casa y tu celular está desconectado, no está encendido el Wi-Fi en tu celular, el celular reconoce y activa la red Wi-Fi de tu casa y tú ya no la tienes que prender ni ocuparte de que esta esté encendida. Ese entre muchos otros ejemplos, ¿verdad? O que también el asistente de tu teléfono te pida siempre que le preguntes algo, que le digas algo o que le expreses algún cuestionamiento para él poder responderte. O también podemos encontrar estos patrones de algoritmos cuando nosotros hacemos una búsqueda específica, por ejemplo en una página de Facebook, y al instante te empiezan a salir otras sugerencias de lo mismo que acabas de buscar. Y esto también tiene que ver mucho con cómo nos conectamos o cómo nos mostramos hacia nuestro smartphone o algún otro tipo de tecnología, en este caso un computador o una tablet, ¿verdad? En realidad este tema tiene muchos debates alrededor del mismo. Quizá en un futuro apocalíptico, como vemos en algunas películas que han salido últimamente, sobre todo son remakes de los años 80, como Terminator. La máquina reemplaza en este caso al ser humano y básicamente lo que quiere hacer es extinguirlo, o sea, matar a su padre, digamos así, a su creador, como en Frankenstein también,
Pero esas son solo especulaciones. Por ahora tenemos este tipo de debates donde sí está claro que nosotros le hemos entregado básicamente una dependencia clara a la tecnología y sobre todo a esta inteligencia artificial que hoy piensa muy bien por nosotros.